Ordenar la tropa, ayer los recibió justamente en Casa Rosada a los de su propio bloque de diputados, se sumaron también los del PRO. La idea es ver de poder trabajar en conjunto, pero además también empezar a ser él quien pone la cara y el referente. Hay un elemento común, ¿viste? En los que se van después de, obviamente, de días de tensiones o de fricciones con el propio bloque. Todos dicen, pero yo sigo estando encolumnado con el presidente. ¿Habría formado parte esto incluso de las discusiones milanesa mediante con el expresidente Mauricio Macri? Viste que lo visita ahora una o dos veces por semana en la Quinta de Olivos. Meses sin hablar ni siquiera por WhatsApp y ahora se están viendo prácticamente todas las semanas. Sí. Primero por temas de tensiones, ¿no? Digo, que hubo justamente en función de cómo había votado el bloque PRO, tanto en diputados como después en senadores, con algún pase de factura vía redes en el medio. La segunda vez que hablaron de esto. Y parece que Mauricio le dijo, ponete vos al frente de estas charlas. No las delegues. Ayer por eso no estuvo, por ejemplo, quien preside la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se filtró igual ayer una foto, no sé si la llegaste a ver en redes, en compañía de Karina Milei, de Lule Menem, abrazados, casi como una especie de, bueno, aguantemos también este momento. Aguantemos el chubasco. Sí. Escúchame, Macri le dice que su gente no le responde, pero el PRO, la bancada del PRO está broquelada, le responden a Macri, porque da la sensación de que algunos votan una cosa, otros votan otra cosa, entonces lo que no se sabe es si algunos son díscolos y no le responden a Macri, o si a Macri algunos le dicen, ustedes voten una cosa, ustedes voten otra cosa y después moviendo. Las dos son posibles. Lo cierto es que dentro de la bancada PRO, lo sabemos, hay algunos que responden a Patricia Bullrich y de hecho fueron los que en la votación del DNU estuvieron apoyando justamente al gobierno para que no cayera. La gran mayoría había respondido a los designios del expresidente, que había hecho una reunión por Zoom a tal fin. Bien. La reunión tuvo que ver con informar algunas cuestiones. Más que nada anticipar los motivos por los cuales el presidente finalmente vetó lo que tenía que ver con jubilación. Hoy lo escuchaba a María Eugenia Vidal, que decía, la verdad, el presidente no tiene por qué informarnos los motivos de su veto, pero nos convocó a todos para explicarnos más o menos cuál era el alcance, por qué. Exactamente. Así que vamos a tratar de explicar un poquito cómo es esta cuestión, cómo funciona, las atribuciones del presidente, qué significa este veto, por qué veta este aumento a los jubilados cuando uno dice, si los jubilados están siendo bastante relegados a nivel económico, por qué el presidente dice, si yo doy este aumento, no solamente no es que los voy a beneficiar, sino que voy a perjudicar a todos, porque para absorber este aumento tengo que emitir o tengo que aflojar la economía o vuelve la inflación, o sea, yo les voy a dar 50.000 pesos, pero dentro de 15 minutos esos 50.000 pesos no le van a alcanzar para nada y volvemos a tener un buraco a nivel económico. Vamos a sumar a Jorge Liotti. Jorge es jefe de política del Diario de la Nación. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Horacio. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, en serio, por conversar un rato con nosotros y ayudarnos a entender y a explicar un poquito estas reuniones. Bueno, ¿qué lectura haces con respecto a si hay un acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei o si ese acercamiento siempre estuvo, lo que pasa es que no lo hacían de forma presencial? Mira, yo creo que esta semana fue importante en términos de velar esa relación entre ellos, porque si bien se venían juntando semanalmente, había una especie de frustración, especialmente de parte de Macri, porque entendía que lo que conversaban ahí y el buen clima o el vínculo personal después no se traducía en hechos concretos, ¿no? Y esta semana hemos visto un cambio en ese sentido. Yo un poco bromeaba con algunos colegas porque cambiaron el menú. Este miércoles fue entraña, no fue milanesa. Eso parece que mejoró la cuestión porque hemos visto por lo menos dos aspectos en los que hubo una traducción concreta. Una tiene que ver con esta reunión que ustedes mencionaban ayer con los legisladores del PRO, y pensemos solo por un instante cuán poco seductor es para Milei un viernes a la noche estar en la Casa Rosada en una reunión netamente política. O sea, todas las variables son de las que no le interesan mucho, y sin embargo yo creo que se vio de alguna manera interpelado a ponerse al frente de esa conversación, y yo creo que es una respuesta a esa demanda que le estaba pidiendo Macri. También, obviamente, es una respuesta a un par de semanas bastante adversas para el oficialismo en el Congreso. Entonces ahí me parece que hay una respuesta. También veo un canal
de conversación para resolver el tema de los colectivos y el tema de la tarifa y el boleto de los colectivos con el traspaso a la ciudad, que arrancó un poco turbulento y yo creo que se está encaminando. Entonces, vamos viendo alguna traducción concreta de esa relación. Me da la impresión de que en la última charla entre ellos, Macri le planteó un poco su desilusión porque no veía hechos concretos, y esto mejoró mucho el clima respecto de la semana pasada, que había terminado con el rechazo al DNU por los fondos de la CIDE y con la participación del bloque de senadores en el tema de las jubilaciones. Así que te diría que hasta la semana pasada venía con mucha atención. Esta semana me parece que emergieron los primeros datos que dan cuenta de que ese vínculo incipientemente empieza a encarrilarse y traducirse en algunos hechos efectivos. Claro. Jorge, otra cosa que estábamos viendo es que del lado de Macri dieron a entender que había como problemas con los intermediarios, que había una comunicación que no funcionaba, no porque hubiera problemas entre el presidente y el expresidente, sino porque había ahí en el medio gente que o restaba o sumaba ruido. Da la sensación de que corrieron a los intermediarios en la relación entre ellos, y también lo que le estaría proponiendo Macri a Milei es que él no tenga tanto intermediario con la política. Ocupate vos del tema, bajá, explicá vos y después que sigan adelante. Pero corre a los intermediarios, que acá el que tiene la pelota sos vos. Bueno, algo de eso hubo, Horacio, porque efectivamente, o sea, primero Macri le imputa particularmente a Santiago Caputo de alguna manera entorpecer lo que él entiende que se acuerda con Milei, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que ahí hay un consejo de expresidente al presidente que es esto: involucrate vos personalmente. Milei, ya lo sabemos, no le interesa, él lo dice, ¿no?, públicamente, que no le interesa la política, que él entiende que eso lo tendrían que arreglar los ministros, en el caso de los diputados será el presidente de la Cámara de Diputados, siempre busca delegar. Y me parece que Macri le viene diciendo, bueno, hay ciertos momentos o ciertas circunstancias en que el presidente tiene que hacerse cargo. Y se lo dice Macri, que tampoco era un devoto de la rosca, ¿no? Claro. Recordá que también en aquel momento decían que delegaba demasiado, Marcos Peña y otros. A él tampoco le interesaba mucho. Pero a mí me da la impresión de que la escenografía que exhibió La Libertad Avanza la semana pasada, con 3 derrotas consecutivas en el plano legislativo, y esta semana con la expulsión de la diputada Rieta, del senador Paoltroni, y apareció allí un ruido en términos de hay falta de coordinación, hay una desarticulación que quizás en otro momento estuvo más sólida. Recordá, por ejemplo, las últimas semanas de negociación por la ley Bases o el pacto fiscal, donde había aparecido un músculo encabezado por Franco, Santiago Caputo, Rolandi, Catalán, que estaba traccionando con el Congreso. Eso se había relajado, y eso sumado a que los bloques aliados entendieron que ya habían dado una muestra de amor con esas leyes y querían de algún modo mostrar autonomía, se juntó para dar un poco esta escenografía en las últimas semanas que fue adversa. Esta semana me parece que el presidente tomó nota y empezó a hacer algunas cosas que tienen que ver, reunió una mesa chica el martes, hubo una reunión de algunos integrantes del gabinete con legisladores el miércoles, esta reunión del viernes. Me parece que hay una reacción para intentar contener lo que de otra manera va a transformarse en un proceso de agravamiento, porque, por ejemplo, ahora el Senado tiene el DNU de los fondos reservados, es probable que aprueben el tema de financiamiento universitario, eso probablemente derive en otro veto de Milei, es decir, hay una tensión allí, producto de la debilidad de La Libertad Avanza en el Congreso, y yo creo que el gobierno tiene que prestar toda la atención y poner el foco allí para evitar nuevas derrotas. Bien. Jorge, muy amable con nosotros. Te agradezco que hayas abierto la puerta de tu casa un sábado a la mañana para acompañarnos. Un fuerte abrazo. Por favor, un gusto, Horacio. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Jorge Liotti, jefe de política del diario La Nación, conversando un poquito con nosotros.